Buenas noches, mi nombre es Pablo César Rodríguez Erazo, resido en el municipio de Túquerres, Nariño, soy estudiante de la maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Quiero presentarles mi propuesta de investigación a la que he titulado La decolonización del discurso de los derechos humanos desde la cosmovisión de los pueblos indígenas pastos en el territorio de Nariño. El pueblo pasto en general es un pueblo que está ubicado en el norte del Ecuador y en el suroccidente de Nariño, algunas porciones en el Putumayo y en el sur del Cauca, muy pequeñas. Es una comunidad indígena que tiene una datación histórica de entre 3000, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, una evolución que ha sido ligada también a la existencia del imperio incaico, aunque nunca fue sometida por Huayna Capac en la expansión del Tihuantinsuyo incaico. Las resistencias indígenas vienen desde ese entonces. La vida republicana obviamente les dio un tratamiento, al igual que a todas las comunidades indígenas, despectivo, casi peyorativo, y obviamente sus derechos se empiezan a consolidar a partir de la Constitución de 1991. Están dotados de una cultura integral, una cosmogonía definida, tienen unos usos y costumbres definidos, unas autoridades también definidas dentro del territorio, que es el resguardo, y el cabildo, que es la autoridad política dentro del mismo. Es de entender que los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos es un discurso eminentemente eurocentrista. Tenemos unos antecedentes en la Carta Magna de 1215 y en el Bill of Rights de 1689, que son los antecedentes de las cartas de derecho, y posteriormente sí ya la Revolución Francesa de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la posterior integración de los derechos económicos, sociales y culturales, que son productos de las incidencias socialistas y marxistas dentro de la constitución de estos derechos, y los derechos de tercera y cuarta generación, que todos, como he dicho, han sido una construcción eurocentrista. En este sentido, lo que planteamos dentro de la investigación es precisamente ese choque, esa incorporación que se da, porque nosotros copiamos todo el discurso de los derechos humanos prácticamente del discurso eurocentrista. Y hay unos choques evidentes que se presentan al confrontar esos derechos humanos con los usos y costumbres de las comunidades indígenas, y buscar un punto de encuentro en el que, manteniendo el reconocimiento de los derechos humanos como uno de los principios democráticos y valiosos para la sociedad, se permita también la decolonización de ese discurso desde la perspectiva indígena. En este sentido, la pregunta de investigación nosotros la hemos planteado de la siguiente forma: ¿cuál ha sido el proceso histórico de asimilación y decolonización del discurso de los derechos humanos en el contexto cultural del pueblo de los pastos, ya ubicados territorialmente, geográficamente, con una población definida? Y el objetivo de la investigación, el objetivo principal sería establecer el proceso de incorporación del discurso de los derechos humanos en el contexto de la cosmovisión indígena del pueblo de los pastos, y establecer los procesos de descolonización que han operado desde la aplicación del principio de diversidad étnica y cultural. Ese es el objetivo principal de la investigación. ¿Cuál ha sido la perspectiva metodológica? Obviamente partimos de establecer que es un problema complejo, es un problema desde el punto de vista de Morín sería un problema complejo, y también desde el punto de vista de Rolando García, establecer que es un instrumento de análisis de los procesos que tienen lugar en un sistema complejo, que es holístico, que tiene que ser analizado dentro de un contexto real, y que tiene que analizarse desde diferentes perspectivas de la interdisciplinariedad. En este sentido, es necesario indagar en la antropología, en la etnografía, es necesario indagar en el derecho y en la filosofía del derecho, en la construcción del discurso de los derechos humanos. Es necesario establecer también un proceso histórico de asimilación y un proceso sociológico también de asimilación. Y en este sentido, los estudios sobre todo decoloniales, van a ser fundamentales, estableciendo, como lo hace Catherine Walsh, que no se pretende simplemente deslegitimar el discurso colonial, sino establecer cómo ese discurso ha sido incorporado y en qué medida ha perdido esa pretensión de universalidad que es propio de esos discursos hegemónicos, y mirar los procesos obviamente
de simbiosis que se han dado en el desarrollo de esta propuesta. También necesitamos de los estudios postestructurales en la medida que se analizan los contextos y los sitios específicos en los cuales se presentan, de los estudios culturales que nos permiten asimilar las características propias de una cultura y las relaciones que se pueden dar con esos discursos hegemónicos, y también la deconstrucción desde el punto de vista estructuralista, porque el lenguaje y la palabra es un lenguaje cambiante, permanente, los significados y las significancias varían y cambian y están a merced de ese cambio. Eso nos permitirá obviamente integrar diferentes perspectivas epistemológicas para desarrollar este proceso. Consideramos que dentro de esta perspectiva nos asimilamos a la práctica de Useche en cuanto a las resistencias civiles y a la no violencia de Eduardo Martínez, porque están integrados obviamente dentro de la cosmovisión indígena, cuya principal pretensión es la sustentación de la vida, y lo establecemos que estaría inmerso en la línea de investigación de ciudadanía y resistencia, desarrollos democráticos, nuevas emergencias de lo público y constitución de lo común, que está ligado al proyecto Macroterritorialidades para la Paz y los Bienes Comunes. En este sentido, esa nueva territorialidad y esas nuevas formas de organización jurídica parten también del reconocimiento de los usos y costumbres y de su construcción histórica, y además nos permite crear una identidad nacional que nos dé la posibilidad, desde la identidad, de formar nuevos mundos posibles.